vamos a hablar del eucarionte, ¿cierto? Hemos hablado bastante del procarionte y hablemos, ¿cierto?, del eucarionte para ver las características que tiene, ¿ya? Lo primero, contiene un núcleo que encierra el material genético, justamente, o sea, estamos viendo acá, ¿cierto?, que el eucarionte tiene esta carioteca o membrana nuclear, y en esta carioteca o membrana nuclear, ahí encierra el ADN en su interior. De hecho, dentro de ese núcleo, ojo con lo siguiente, dentro del núcleo usted encuentra esta mancha más oscura, esa que está ahí, y esa mancha más oscura se llama nucleolo, nucleolo. Ahí vienen estas palabritas de repente que al pueblo se le confunden, el nucleoide con el núcleo. Bueno, en el eucarionte, animal, vegetal y hongo, dentro del núcleo hay una zona más condensada, más oscura que se llama nucleolo. Y en ese nucleolo, ¿sabe lo que ocurre? Ahí se fabrican los ribosomas. Todos estos puntitos sueltos que andan por acá, o la mayoría de estos puntitos que están aquí anclados al retículo endoplasmático rugoso son los ribosomas. Y los ribosomas se fabrican en el nucleolo, ¿ya? Entonces, el eucarionte tiene núcleo, tiene una carioteca que encierra el ADN, la mayoría del ADN se encierra en el núcleo. ¿Por qué digo la mayoría? Porque usted deberá recordar que en el caso de la célula animal, las mitocondrias también tienen ADN. Entonces, en una célula animal hay dos lugares con ADN, el núcleo y la mitocondria. Y en la vegetal hay tres, porque no solamente la mitocondria, el cloroplasto también tiene ADN en su interior. Entonces, en la célula vegetal hay tres lugares con ADN, el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto, ¿ya? Segundo, posee una evolución más alta que el procarionte. O sea, a través de la historia evolutiva del planeta Tierra, los eucariontes han evolucionado más que los procariontes. O sea, si yo comparo los eucariontes de hace millones de años atrás con los eucariontes actuales, me voy a dar cuenta que hay muchas diferencias. Y esas diferencias son porque son más evolucionados. ¿Y qué significa ser más evolucionado? No significa ser más pro y ser más perfecto y maravilloso, no. Ser más evolucionado significa que he acumulado más cambios a través del tiempo, ¿ya? Suelen ser más grandes. Habíamos hablado hace un ratito del tamaño, ¿cierto?, del procarionte, que era 0,1 a 1 micrón. El micrón es la millonésima parte de un metro, ¿ya? Los eucariontes pueden medir entre 1 a 100 micrones. Un micrón es la millonésima parte de un metro, o sea, es 1 por 10 elevado a menos 6 en notación científica. De la punta de mi dedo, ¿ya? Por allá, ¿cierto? De la punta de mi dedo hasta mi hombro hay 1 metro. Y divida este metro en 1 millón de partes. Una célula eucarionte puede medir 1 a 100 de esas partes, ¿ya? Son más grandes, son más complejos. ¿Por qué el eucarionte es más complejo? Porque tiene más cosas adentro. Tiene los organelos membranosos, tiene el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, las mitocondrias, aparato de Golgi, centriolo, etc. Tiene, bueno, centriolo es como un complejo supramolecular, no como organelo, pero tiene más estructuras adentro que vuelven al eucarionte mucho más complejo que el procarionte. Esto es lo que salía en la pregunta que veíamos en la PSU. Existe una compartimentalización, posee compartimientos membranosos, gracias a la presencia de las endomembranas. Acá hay endomembranas. Entonces, endomembranas significa membranas adentro. Entonces, ¿qué hago con las endomembranas? Fabrico organelos membranosos, los que he nombrado bastante en esta clase, ¿cierto? Rugoso, liso, Golgi, mitocondria, cloroplasto, etc., ¿ya? Entonces tiene endomembranas y con esas endomembranas fabrica todos los organelos membranosos, ¿ya? Otra cosa, posee carioteca. Recordemos que carioteca, envoltura nuclear o membrana nuclear es exactamente lo mismo. Entonces, una característica distintiva del eucarionte que no tiene el procarionte es el hecho de tener la carioteca, que es la que voy a señalar acá con el puntero, ¿ya? Esa de ahí. Esa es la carioteca. Una característica de la carioteca es que la carioteca tiene muchos poros. Está llena de poros. Ahí vemos estos hoyitos, se ven ahí perfectamente. Mira, hagámoslo un zoom, ¿ya? Acá se ven esos poros y esos poros. Entonces usted dirá, ¿para qué sirven esos poros? ¿Para que entre y salga el ADN? No, jamás. El ADN permanece dentro del núcleo, ¿ya? En esos poros pueden entrar y salir sustancias, como por ejemplo, hormonas. Hay hormonas lipídicas que van a entrar al núcleo y van a interactuar con componentes del núcleo. Podría entrar y salir ARN, que es un compuesto que se fabrica a partir del ADN.
Los ribosomas, que son fabricados adentro, salen por estos poros, ¿ya? Podrían algunas proteínas también entrar, algunas enzimas podrían entrar a este lugar, ¿ya? Por tanto, usted verá que hay un tráfico de sustancias importante ahí en esos poros nucleares, pero no de ADN. O sea, el ADN no sale de ahí. Ya no hay intercambio de ADN entre el citoplasma y el núcleo, ¿ya? Entonces, el eucarionte posee carioteca y al mismo tiempo también posee citoesqueleto. ¿Ya? Y acá abajo, ¿cierto? Esta membrana, esta imagen que está acá abajo, déjenme hacerle un zoom. Esta imagen alude al citoesqueleto. Entonces, miren toda esta cantidad de fideos, digo yo, ¿cierto? Dentro de la célula. Ahí dice filamentos intermedios. ¿Sí? Justamente son estos filamentos los que tienen un grado intermedio de grosor, porque los más gruesos son estos tubos acá que parecen tubos de PVC, estos más grandes que están acá, y esos son los microtúbulos. Y estos tubitos más delgaditos que están acá, que se ven que están pegaditos a la membrana plasmática, esta es la membrana plasmática, también los voy a pillar por debajo de esta membrana plasmática, estos son los microfilamentos. Entonces, aquí en esta imagen estoy viendo las 3 proteínas que conforman el citoesqueleto eucariótico. Estoy viendo los microfilamentos, que son los más delgados, los filamentos intermedios, que están aquí repartidos por toda la célula, y los microtúbulos, que son los más gruesos. Ahí veo los 3 tipos de proteínas que conforman el citoesqueleto de animal, vegetal y el hongo. ¿Ya? La misma, lo que acabo de decir de otra manera dicho, ¿ya? Acá tengo los microfilamentos que están pegaditos a la membrana plasmática por dentro, ¿ya? Acá tengo los filamentos intermedios que están repartidos por cualquier parte del citoplasma, y acá tengo los microtúbulos. Todas estas líneas, como las patas de una araña que se ven acá, son microtúbulos. Y el poto de la araña, por decirlo así, el centro o el abdomen, ya para que no sea tan feo ya, el abdomen, ¿qué hay ahí al medio? Hagámoslo en zoom. ¿Qué hay ahí al medio? Ahí al medio hay un centrosoma. Y usted dirá que miércoles es un centrosoma, nunca lo he escuchado. Bueno, un centrosoma es lo mismo que un par de centriolos. Ahí al medio hay un par de centriolos. Y a partir de ese par de centriolos se forman todos estos microtúbulos, ¿ya? Entonces, centrosoma o un par de centriolos es lo mismo. Se los digo porque la palabra centrosoma ha aparecido en PSU, ¿ya? Y usted tenía que discriminar que el centrosoma es el lugar en donde usted encuentra un par de centriolos. Entonces, acá vamos del citoesqueleto más delgado, microfilamentos, al más grueso, que son los microtúbulos, ¿ya? Otras características del eucarionte, ¿ya? Acá dice que el eucarionte, su ADN es lineal, con sus extremos libres, que es lo que comentaba hace un rato, porque en el caso del procarionte, el ADN era circular cerrado. En el caso del eucarionte, el ADN es lineal. Tiene esta dirección que quizás ustedes habrán escuchado, el 5', 3', 3', 5', bueno, eso es otro tema, ¿ya? El ADN es lineal, es un hilo, ¿ya? Con mucha más cantidad que el procarionte. O sea, dentro del núcleo usted encuentra una cantidad de ADN gigantesca. Gigantesca. Mucha más cantidad de ADN hay en el eucarionte que en el procarionte, concentrado en el núcleo, ¿ya? Otra cosa importante que dice acá es que el ADN puede estar en estado de cromatina o en estado de cromosoma. Entonces, eso es una característica distintiva del procarionte, que en el procarionte esto no pasa, ¿ya? Pero en el caso del eucarionte, el ADN tú lo puedes encontrar en 2 estados de compactación. Uno, como hilos sueltos dentro del núcleo, como la imagen que vemos acá, el ADN sería estas fibras que están de color morado, ¿cierto? Vemos el ADN libre, disperso, suelto, como hilos dentro de un núcleo. Ese ADN se llama ADN en estado de cromatina. La cromatina es un estado descondensado del ADN, como hilos sueltos dentro del núcleo. ¿Y cuál es el máximo estado de compactación del ADN? Cromosoma, porque este ADN se podría enrollar y superenrollar y formar unas estructuras que yo estoy seguro que ustedes han visto que tienen esta forma así, como una cruz. Bueno, eso es un cromosoma. Entonces, el ADN puede estar así en estado de cromatina, que es un estado laxo, disperso, suelto, o puede estar así, que es un estado llamado cromosoma. ¿De qué va a depender que el ADN esté suelto como cromatina o condensado como cromosoma? Va a depender, quizás algunos ya están aventurándose a responderme, va a depender de la etapa del ciclo celular en la cual nos encontremos. Y esto que está acá no es un extraterrestre, estoy dibujando el ciclo celular, ¿ya?
Toda esta etapa de arriba es la etapa de M, la etapa de mitosis, la que está acá arriba. Toda esa etapa es de M. Y acá abajo, toda esta etapa que está acá abajo es la etapa de interfase. En la interfase, recuerden ustedes que está dividida en 3 periodos. El periodo G1, el periodo S y el periodo G2. Hay algunos que le dicen G sub 1, G sub 2, da lo mismo, G1 y G2. La nomenclatura es lo mismo. Entonces, toda esta etapa que está acá abajo, que se llama interfase, durante toda la interfase G1, S y G2, el ADN está como cromatina. Cromatina. Durante toda la interfase, durante la G1, la S, la G2, todo eso se llama interfase. Durante toda la interfase, el ADN está como cromatina. Laxo, suelto dentro del núcleo. Y solamente durante el periodo de división celular, aquí yo podría dividir esta mitosis en profase, metafase, anafase, telofase, ¿ya? Profase, metafase, anafase, telofase. En la profase, clásico en la profase que ustedes lean por ahí, el ADN se condensa. ¿Qué significa que se condensa? Que pasa de cromatina a un estado de cromosoma. Entonces, ¿cuándo pillo cromosomas? Durante el periodo de división celular, mitosis o meiosis. Por tanto, si yo quiero buscar yo quiero mirar cromosomas. Si yo quiero mirar cromosomas, tengo que ir a buscar células que estén en división. Ojalá en metafase, que es el periodo en donde mayor compactación encuentra el cromosoma, ¿ya? Pero el ADN en estado de cromosoma se encuentra durante la división celular y durante todo el resto de la interfase el ADN está como cromatina, laxo, suelto. Déjenme borrar estos garabatos, ahí sí, y poner el puntero láser para continuar. Perfecto. Bien, ahí estábamos hablando del ADN. Luego, su ADN, el ADN de los eucariontes, logra formar cromosomas gracias a la presencia de histonas. Miren, ahí están las histonas. Y ahí está el ADN enrollándose en torno a las histonas. Y cuando el ADN se enrolla en torno a las histonas, es por eso que se pueden formar los cromosomas. ¿Ya? Entonces, los cromosomas que nosotros conocemos con esta forma de cruz se pueden formar gracias a que el ADN se enrolla en torno a histonas y en torno a otras proteínas, porque no son las histonas las únicas proteínas para enrollar el ADN. ¿Ya? ¿Cómo se divide el eucarionte? El eucarionte se divide por mitosis o meiosis. Mitosis, un proceso que no tiene división celular, o sea, no tiene variabilidad genética. Las células hijas son iguales entre sí, iguales a la madre. En la mitosis se forman 2 células hijas. O la meiosis, que es exclusiva para las gónadas, testículos y ovarios, para hacer un proceso de meiosis 1, luego meiosis 2, para llegar a formar 4 gametos, ¿ya? Que finalmente son células haploides que tienen variabilidad genética. Bueno, ese es otro cuento, ¿ya? Pero los procesos de división celular para los eucariontes son mitosis o meiosis. Metabolismo, las reacciones químicas en un eucarionte, ¿ya? Las reacciones químicas, ahí dice que es aeróbico estricto. ¿Por qué le ponen la palabra estricto? Porque sí o sí requiere la presencia de oxígeno para poder vivir, ¿ya? Si tú le sacas el oxígeno a un eucarionte, el eucarionte muere. Porque todas tienen mitocondria, las eucariontes, y en las mitocondrias ocurre la respiración celular, y la respiración celular de la cual dependemos es un proceso aeróbico. No totalmente, yo sé que hay reacciones que son anaeróbicas, ok, pero en su conjunto es una reacción que depende de oxígeno, ¿ya? Por tanto, a distinción de los procariontes, recuerden que los procariontes podrían ser aeróbicos, anaeróbicos o facultativos, en este caso los eucariontes son aeróbicos estrictos, sí o sí requieren la presencia de oxígeno.